Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Satélite. El día de hoy tengo el placer de tener la compañía aquí de un gran amigo, Alessandro Camacho, que me gustaría por favor que te presentes por ti mismo, amigo. Buenas noches. Yo me llamo Alessandro Camacho. Yo soy alguien que ha estudiado, diríamos, unas carreras a nivel empírico. Aún sigo estudiando lo que es carreras de tecnología, pero los años de experiencias en instalaciones, estar en diferentes empresas, me ha ayudado a mucho a enfocarme, mucho a aprender muchas cosas que a veces en una universidad o un instituto no llegas a aprender. He aprendido prácticamente casi lo que es redes, reparar computadoras, cableado estructurado, sonido. Y eso me ha llegado a llegar a tener un gran conocimiento en lo que es la parte de tecnología, porque a veces yo siempre digo, el nivel de estudio en el instituto universidad es mayormente casi el 10%, el 90% lo haces en lo que es en el mundo real, en lo que es en la parte laboral, que es donde muchos a veces zapatean, les cuesta a veces al principio, porque en la vida laboral cambia muchas las cuestiones del área de trabajo, tanto en tecnología. Hasta muchos me dijeron que no hay que enfocarse solamente en lo que es tu área. A veces hay que saber un poco más, porque a veces saber algunas cosas más te llega a cubrir muchas cosas más, lo que es hay que saber hasta todo temas de política, sociedad, administración, lo que es logística, porque a veces si solamente te enfocas solamente al área de tecnología, estás en una cascarón pequeño que a veces muchos, cuando te pasa algo, no sabes y ahí te quedas enfrascado en tu cuadradito, como se dice. Pero si ya vas a abrir más, te ayuda mucho. Eso en mis tantos años de que he trabajado prácticamente desde mis 18 años que ando trabajando y ahora ya tengo 34, siempre uno aprende nuevas cosas también. Es muy cierto, es muy cierto. Y apoyo mucho ese punto también por el lado de que creo que hoy en día ya no es válido decir que conozco a un cierto número de personas que han tenido cierta experiencia, porque al Sí, final nosotros llegamos a conocer a cuánto máximo 100, 50 personas. Entonces yo a veces me voy más a los datos, ¿no? Y cuando veo datos, por ejemplo, en base a Google Academics que sacan sus cursos y que han hecho ahí un estudio para hacer los cursos que presentan, ellos dicen que las universidades, y más que todo, por ejemplo, en lo que es Sudamérica o lo que ellos llaman países subdesarrollados, en las universidades hay demasiados relleno que al final prácticamente nunca usan. Y cuando salen de la universidad y entran a trabajar, dicen, esto nunca me han enseñado. sí, Porque en la universidad te enseñan a trabajar de la manera más óptima y de la manera en ese momento, o sea, toda la base del estudio se hace en una época determinada, ¿no ve? Y en claro. esa época determinada el trabajo funciona de una manera. Pero a medida que pasan los años, las leyes, etcétera, el modo de trabajar va cambiando y más hoy en día que aparecen nuevas tecnologías día a día. Entonces, mucho de lo que aprendes en la universidad, sobre todo en países como el nuestro, que es Sí, Bolivia, está muy desfasado. En- depende mucho. y fuera de lo desfasado, también muchas veces tienes que adaptarte, ¿no? Porque muchas veces estás estudiando algo y mientras estudias te enseñan que tienes que tener ciertos materiales a la mano, pero cuando entras a trabajar no los tienes y muchas veces tienes que improvisar. Sí, mucho. Entonces es ahí cuando, digamos, demuestras tus verdaderas capacidades y es cuando realmente estás aprendiendo lo que es el trabajo, Sí. ¿no? En eso sí tienes mucha razón. Y ahora yo también último estoy viendo que tal vez las universidades no se están enfocando mucho, pero he visto que algunos institutos se están dando un poco de cuenta de que no es bueno tener materias de relleno. Yo estoy ahora estudiando lo que es un instituto tecnológico en electrónica y su pensum hace un año cambiaron y he visto que lo que he implementado es muy bueno porque ya no hay materias de relleno, porque antes te llenaban con materias de física, cálculo o materias de que sí, vamos, no van con tu carrera. Y ahora hay más carreras enfocadas a la tecnología. Hasta ahora también, hasta poco a poco, están implementando lo que es el tema de la IA.
Claro que la IA tiene, como se dice, es un arma de doble filo, como que te puede ayudar mucho en la tecnología, pero también a los estudiantes lo está volviendo muy dependientes de eso. Ya no piensa uno por su cuenta, porque prácticamente a veces tú le pones, resolvémelo esto y ya te lo ha resuelto, y ni siquiera ya como un robot, ya te lo responde como si fuera una persona, así como tal, como una persona. Por eso mismo he visto que estos últimos años, que ya universidades, institutos están ya un poco actualizándose, porque antes ni sabían qué tanto iba a pisar la IA. Ahora ya tienen mucho cuidado y dicen, no, cuidado que estén usando IA para hacer sus líneas de código, todo eso. O cuidado que estén programando con IA, porque les voy a poner, no, yo me doy cuenta cuando no ponen la IA, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Pero por lo menos ya vamos por buen camino, porque ya se están desapareciendo esas materias de relleno. Ya por lo menos ya están más enfocadas a lo que es la carrera en sí. Materias ya por lo menos ya he visto que desde primero o segundo semestre llega uno ya a manejar materias de que va a ser de carrera. Ya no son materias de relleno. Porque en la universidad casi hasta el cuarto, quinto semestre recién estás viendo tus materias, porque los primeros, el año y medio es pura materia de relleno y recién al último, ¿no? Ya cuando muchos han desertado, porque a veces uno le pierde el interés porque son materias muy pesadas, son muy complicadas y por eso a veces uno no llega a subir y terminar a veces los estudios también. Exacto, tienes toda la razón. Por ejemplo, a mí me pasó eso mientras estudiaba diseño gráfico. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando diseño gráfico ya había la IA en Photoshop, por ejemplo. Sí. Y, pero claro, se entiende, ¿no? En una universidad pública tal vez no todos tienen acceso a una computadora que pueda soportar, digamos, estos trabajos con IA, ¿no? Sí. Quiero pensar eso. Entonces te hacían trabajar con un Photoshop del año 2014, del año 2012. Y la verdad, para cosas básicas te puede funcionar, pero si quieres ir más allá, pues la verdad te quita mucho tiempo. ¿Y yo qué voy a hacer ahí en clases que te están enseñando cosas a hacer con Photoshop de 2012, No. cuando lo que te están enseñando ahí con 50 pasos a hacer un efecto de fotografía, hoy en día lo puedes hacer muy fácilmente Sí. con saber usar un buen prompt? Y claro que luego tú le tienes que dar tus retoques en Photoshop, ¿no? Pero tienes toda la razón y me alegro de que muchos institutos ya se hayan dado cuenta de esto. Y estos últimos he hablado igual con compañeros y compañeras que siguen en la U y que me han dicho que ya estén implementando un poco más la IA. Sí. Pero hablando de la IA, cuando aparece ChatGPT, tiene una montonada de descargas, ¿no? Si mal no recuerdo, llega a los 200 millones de descargas. Sí. Un montón de gente lo empieza a usar porque era una novedad. Pero de esas 200 millones de personas que descargaron el ChatGPT, solo terminaron usándolo frecuentemente unas 20 millones de personas. Menos, sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque las personas no vieron cómo aplicarlo a sus tareas diarias, ¿no? Porque si bien las IAs te facilitan mucho la vida, también tienes que saber usarlas, ¿no? Sí, No es como que tú sin saber nada de un tema determinado le vas a pedir que la IA haga algo por ti, y la IA tampoco va a hacer magia, ¿no? Tú tienes que darle los datos suficientes, para que entiendas también. exactamente para que te dé el resultado al que tú quieres llegar. Entonces eso yo creo que es un error en el que han caído muchas personas y que han pensado que la IA es todo fácil y que ya no tienes que pensar ni hacer nada. Y yo, de hecho, que yo llevo experimentando demasiado con IA y me he dado cuenta que es todo lo contrario, que requiere de mucha experimentación y también de mucha teoría. Y, por ejemplo, en vez tal vez de tú decirle, oye, quiero que me ayudes a hacer una imagen en el que haya un pedito y que sea de noche y que esté oscuro y que se vea medio... en lugar de eso le puedes decir, quiero una foto nocturna Gótico. al estilo gótico, Sí. exactamente, Tú le das los prompts. un estilo determinado, y ya te ahorras un montón de palabrería que puede confundir a la IA, ¿no? Sí. Eh, pero por ejemplo, em, actualmente podrías ver una manera de aplicar la IA a tu trabajo. Sí.
mucho hoy en día la IA, hoy en día hasta hay una futura ingeniería que están queriendo implementar, porque aquí todavía no hay, que eso va a ser la ciencia del futuro, lo que son los ingenieros de prompts, los que van a entrenar IAs. Eso va a ser la nueva, los nuevos programadores van a ser programadores de prompts, se van a dedicar netamente a entrenar a la IA. Eso y va a ser el trabajo de futuro porque ya muchos ya, como dicen, la IA ya te lo puede implementar líneas de código, todo. Pero falta personas que tengan el dominio de lo que es el manejo de los prompts, de entrenar a la IA para mejorar el tema del comportamiento, todo eso. Porque como tú mismo has dicho, si tú no le das una buena directriz a la IA, no va a saber qué hacer, te va a dar algo bien genérico, bien global. Pero si tú ya le entrenas la IA que sigue tus mismas directrices, va a llegar a ser a un fin que van a llegar casi como te dice, a nivel humano, que va a llegar a coincidir con lo que tú le estás pidiendo y tú coincidir. Y en el tema de mi área, lo que es la área tecnológica, me sirve de mucho, especialmente al desarrollar temas de la parte de software. Cuando generas líneas de código, todo eso, a veces, como se dice, los errores humanos, ahí tienes una línea de código muy gigante y a la IA tú le pasas eso y tú le dices cuáles son los errores de que se ha implementado, qué fallas o qué mejoras se puede hacer. Y la misma IA, tú ya te lo hace un análisis y más te lo llega a solucionar. Te dice, esto corriges, esto de aquí, línea de código, aumentar, y tú ya nomás como un ser racional, tú ya lo puedes ya pulir y detallar, porque a veces la IA a veces no es perfecta, siempre tiene sus detalles de no implementarlo. Pero en muchas gestiones también lo que es el control de personas también puedes ayudar. Hasta ahora ahora estoy también en tema de cámaras de seguridad. Hoy en día las cámaras de seguridad todas ya tienen con IA para lo que es el reconocimiento de personas, objetos o lo que son autos, ¿no? Hay de lo que son llaman los grabadores. Ahora tú pones una imagen al grabador, tú le implementas y en todo lo que ha grabado ese grabador, tú le pones una foto de una persona y va a detectar en qué momentos ha aparecido esa persona con la grabación. Eso ayuda mucho también hoy en día cuando se implementa esto para personas que quieran intentar robar o tu puesto, negocio, porque antes siempre hay los que roban, siempre un día, 2 días antes, un tiempo más antes, llegan y ven, te estudian, ven cómo es tu tienda, investigan todo eso. Entonces, eso también va a servir como un plus para protegerte también, porque vas a saber más o menos si hay una persona así sospechosa que puedas ayudarte con el tema de la IA, de reconocimiento facial, autos. Eso es una implementación que recién se está viendo en lo que es en cámaras de seguridad también. Está increíble. Y eso ayuda bastante partiendo, por ejemplo, de lo que tú decías de líneas de código, porque antes hacer código era de que tú tenías que revisar, gastar tu vista y buscar una coma, un punto que estaba ahí mal, y tenías que buscar y buscar y buscar, y a veces no lo encontrabas a la primera y otra vez tenías que buscar y buscar y buscar, y eso te tardaba demasiadas horas. Hoy en día con la IA ese trabajo se ha agilizado mucho. Y es que, claro, cuando se trata de datos exactos, la mejor herramienta obviamente siempre va a ser un robot. Sí. Y en el caso de las cámaras es lo mismo, ¿no? Si tú digamos, te pones paranoico y quieres revisar, ay, si es que hay alguien mirando mi tienda o algo, tendrías que perder horas de tu día poniendo tal vez a velocidad por 2 y viendo, a ver, tratando de ver si es que hay una misma persona ahí, ¿no? Y es una pérdida de tiempo Alta total. pérdida de tiempo, simplemente reduce tu tiempo. Y más allá de ser paranoico, digamos, aún así, si tú ya tienes esta facilidad, pues sí está belleza, ¿no? Porque vas a poder prevenir y no va a ser solo que con las cámaras. Porque sinceramente, muy pocas veces las cámaras funcionan para atrapar a los delincuentes, ¿no? Sí. Muy pocas veces funcionan para eso, ya que ya tú pasas las imágenes y todo lo que tú quieras, pero la policía muchas veces no da el seguimiento debido, ¿no? Sí. El ladrón tendría que mirar a la cámara y decir hola para que puedan ver perfectamente su cara, y decir ahí los policías poner su cara de se busca, ¿no? Pero muchas veces no ocurre esto. Es difícil porque mismo se cubren Sí, todo. exactamente, muchas veces están con goza, con lentes, ¿no?
Y hablando, retrocediendo un poco al inicio, quisiera saber cómo inicia, digamos, tu apego por la tecnología, porque hay que reconocer que no todas las personas son apegadas a la tecnología, ¿no? Sinceramente, cuando yo quiero hablar de tecnología muchas veces con muchos amigos, a nadie le interesa, ¿no? Es como que, Sí, ¿qué estás diciendo, no? sí. Claro, cuando ven noticias ahí del futuro y eso dicen, wow, qué genial. Pero digamos ya adentrarse, el saber cómo funciona algo tan básico como un celular o una computadora, que Sí. muchos usamos día a día. Muchas personas basan su día en una computadora, pero ni siquiera saben Solamente lo uso. exactamente, no saben cómo funciona. De ti, ¿cómo nace este sentimiento de querer conocer la tecnología? De mí ha sido de muy pequeño, casi, como se dice, de mí ha sido casi como una tipo, bueno, como un tipo casi me voy al otro lado, por hurguete de ver cómo es la electricidad. Ok. A veces por la electricidad uno tiene curiosidad cómo se le enchufa, por qué pasa corriente, por qué esto cuando enchufas enciende la tele. A veces uno, como yo, cuando era niño, siempre tenía el gusto de jugar con pilas, con baterías, ver de cómo prenden las lucecitas cuando tienes esos LEDs, así con el foco o cuando con su motorcito. Eso siempre ha sido mi interés, así que yo tal vez ese mi mente de niño cuando tenía 4 años de quererme meter mi dedito a la toma de corriente, ahorita casi me voy hacia el otro lado, como se dice, por ir jugando. Si no fuera por mi tía, muchas gracias, es que ella me ha salvado, porque prácticamente me ha agarrado y me ha jalado atrás porque ya estaba casi a las últimas, ahí pasando corriendo. Casi no la cuentes. Casi no la cuento. Desde ahí, yo creo que desde ahí me tenía un interés con las computadoras, pero al principio siempre me gustaba, como un niño así siempre quiere, a veces se sueña como un pequeño laboratorio, ¿entiendes? Yo a mí me gustaba con mis abuelos que me compren radios viejas, me compraban ahí de lo que es el Tantacato allá en el barrio chino. Sí. Desde ahí siempre me ha gustado ver qué tiene dentro las cosas, por qué, cómo funciona adentro. Sí, hasta por esos juguetes no jamás me ha gustado porque yo a la tarde siguiente ya lo desarmaba y siempre tenía la curiosidad de ver qué es lo que había adentro. Por eso mismo ahí poco a poco me ha dado curiosidad, siempre me preguntaba por qué cuando hago esto en una radio, yo abría las radios y hacía distorsionar los sonidos tocando, por qué se generaba eso, así, siempre me ha abierto una curiosidad. Ya después de poco a poco, cuando ya era adolescente, apoyaba a mi tío que también tenía una tienda de computadoras, siempre paraba casi todas las tardes ahí ayudándole. Siempre tenía la curiosidad de cómo instalar una computadora, hacer un mantenimiento, limpieza. Porque bueno, en esa época estábamos todavía manejando pues las Core 2 Duo, Pentium 4, Windows XP, que éramos, ya antes no había la facilidad de hoy en día de clonar sistemas, porque hoy en día instalas un sistema, el Windows 10 ya te lo reconoce todos los drivers. Pero en cambio, cuando es Windows XP, Windows 7, tienes que instalarlo de manera manual del CD. Una vez instalado el CD, tienes que buscar los drivers. Antes no era tan fácil conseguir los drivers porque tú Sí, tenías o sea, era que un CD, ¿no? Tenías que buscar el tienes que CD. comprarte tus CDs de drivers para levantar. ¿Recuerdas esos estuches en el que podías poner hasta 100, 200? Hasta 190 discos, sí, yo tenía, me acuerdo, mis CDs de instalaciones de Windows XP, Windows Vista, de Windows 32 bits, hasta he llegado a tocar un poco lo que es el Windows del 98, que es un... Ah, sí, ese no lo llegué a ver. Eso es con disquetes, todavía se sigue instalando porque son sistemas un poco más básicos. Yo todavía he manejado lo que son los disquetes cuando 1.44 megas era lo máximo, porque ahí guardabas tus documentos y todo. Ahora con 1.44 ni media canción hoy en día ya te implementan, ¿no? Sí, ya no haces nada, ya no haces nada con eso. Por ejemplo, esta laptop que está atrás, te cuento que maneja Windows XP. Windows XP, wow. Maneja Windows XP y la verdad que para lo que era en ese entonces, cosía bastante bien, ¿no? O sea, no tenías problemas con ningún programa, como por ejemplo ahora que si te instalas un programa
mucho mayor a tu computadora, es como que no va a coser. Sí, Pero antes se sentía como que tú instalabas cualquier programa y sí, magia, sí. cualquier computadora lo podía coser, ¿no? Y algo que me vuela a la mente de las computadoras, de su evolución, es de que siempre hemos pensado de que no podía mejorar más. O sea, cada que salía un modelo nuevo decíamos, wow, Sí, era lo increíble, esto mucha... es lo mejor del mundo, así. Sí, Sí. pues antes era increíble las computadoras. Antes había una temporada donde todas las computadoras tenían que ser transparentes. Creo que Ay, era no. del Los 2005, monitores ahí, 2010. ¿no? Con su panza y toda Su panza, transparente, todo, sí. pero que sea transparentes, todo, Sí, o la computadora que se vea todo adentro, así todo transparente, así como sí. ha habido transiciones así de modas, así diríamos. Porque antes era las computadoras con full ventiladores, ventiladas a todo. Hoy en día es lo que es refrigeración líquida, lo que es el RGB, todo. Ahora eso se implementaba, pero antes era las torres grandotas o los ventiladores a 100. Ahora, también lo que me hubiera gustado mucho también era, pues solamente veía en internet, eran las famosas LAN party que tenía antes. Mucho antes tú te ibas con tu mochila, con tu pantalla y tu PC y lo conectabas a una red local para jugar con tus amigos, ahí como un tipo pijamada, eran las épocas de 2000, 2010, Sí. así jugando lo que era Warcraft, Medalla de Honor. Eso sí ha de ser un boom, ha sido lo que es los juegos en línea. Te cuento que yo llegué a vivir lo último de eso, porque cuando yo empecé a jugar, así, empecé a conocer gente, ya estaba por acabar eso, pero llegué a vivirlo, teníamos que agarrar un taxi, cargar ahí el monitor, la Dos computadora, computadores. y la conexión, hacer toda la conexión llevaba como 2 horas, porque teníamos que configurar la dirección IP de todos, Sí, pues, ver que para todo todo. esté funcionando bien, tenías que configurar el juego también en el caso de Warcraft. Pero la verdad sentías que todo eso valía la Valía pena la porque pena, sí. charlabas, te comprabas tus pipocas, tus papas, jugabas toda la noche, nadie se cansaba. Sí. Y la verdad era una muy bonita experiencia. Y antes siento que, por ejemplo, en modelos tipo gaming, podríamos decir, se esforzaban bastante en la estética, ¿no? Sí. Eh, Antes, por ejemplo, hoy en día tú te armas una computadora y puedes comprarte un monitor de un lado, la PC de otro, la RAM de Sí. otro lado, la tarjeta de video de otro lado. Pues, Antes era comprarte el paquete completo, o sea, la computadora podías comprártela que venga el monitor, la PC, el mouse e combo, sí. incluso parlantes. Sí. Y todo era ahí, todo era de color rojo, todo era Un solo juego transparente, tenía, sí. Todos exactamente. los juegos. Y se esforzaban mucho, la verdad. Yo siento que se esforzaban mucho en la estética Sí. y, y se sentía como, como la estética que usaban, por ejemplo, las películas de superhéroes de ese entonces, como por ejemplo de Ciudad Gótica, ¿no? Sí, Como esa, Batman, sí, tenía, es, tenía un tema así siempre, exactamente. o mayormente era, en esa época me acuerdo de temas eran autos, tipo, había case en forma de tuning, Había mouse en forma de de auto, sí, autos, sí. había, eran unos diseños bien locos, porque antes eran los juegos, los colores eran más variados, porque hoy en día mayormente es negro y blanco, en cambio allá anteriormente había de colores bien dispares, había rojo, lilas, blancos, plomos, era todo un, como se dice, un universo de los colores, lo que son las computadoras. Y también antes no, el tema de juegos, gaming, antes no necesitabas hoy en día para jugar AAA, ahora necesitas una supercomputadora. Antes para jugar modestamente, no, antes no pedían muchos requisitos antes. Podías acceder a todos los juegos del momento sin Sí, tener la mejor no, mejor computadora sí. que Podías podía haber, disfrutarla sí. con, hasta había muchos de que a veces la computadora no daba, pero si lo bajaba la calidad igual era disfrutable, le metían nuevas cosas, Sí. mientras te corra fluido y te puedas reaccionar al juego, eso podías jugarte horas ahí. Puedes recordar los primeros juegos que más has disfrutado. Wow, yo mayormente, en lo que es en tema de juegos, mayormente yo jugaba lo que es el PlayStation 1. Estamos hablando del 95, 96, cuando tenía 6, 7 años. A mí lo que me gustaba mucho era el juego de Crash Bandicoot. Le he llegado a jugar el 1 a 12. Prácticamente lo que había en PlayStation
desde Crash Bandicoot 1 hasta lo que es el Crash Bash, que ha sido el último que ha salido para la Play 1. Le hemos jugado con mis primos, siempre le metíamos. Después lo que son juegos de carrera, Need for Speed. Need for Speed ya había en PlayStation 1. Había el Need for Speed, el 3, el 4 y el último que salió para PlayStation 1 ha sido el de Porsche Unleashed, que ha sido el último que salió para el 2000, el año 2000. Esos eran juegos para dedicarte horas. Después juegos que también me gustaban mucho y eran juegos extensos y muy buenos, a pesar de que eran gráficos pixelados, pero tenían un contenido de historia poderoso. Eran los de Final Fantasy. También había Diablo 2 para lo que es PlayStation 1, eso lo he jugado. Mayormente un juego RPG son juegos de que se te va la hora, puedes estar ahí jugando, tú sientes que ha pasado una hora, pero ya está de noche. Pasan 6, 7 horas ahí jugando, ahí la consola echando humo, pero igual tú disfrutándola a full. Así. Y en lo que son en juegos de computadora, mayormente siempre me han gustado los juegos de estrategia y guerra, como Age of Empires, Warcraft, lo que es StarCraft y todo lo que son juegos de estrategia. Red Alert también me gustaba mucho. O un juego así de los clásicos que son juegos de aventura, mayormente lo que son. Oye, en esa época estaban muy de moda los juegos de Disney como Aladdin, después Hércules, después ¿cuál más? Tarzán. Aunque eran juegos que eran bien exigentes para su época, pero sí eran buenos sus gráficos. Eran muy buenos los gráficos y eran juegos bien desafiantes. Hasta los mismos creadores de los juegos dijeron, no vamos a hacer un juego fácil para que lo termines en menos de una hora. Cosa que hoy en día ya no hay eso, porque ahora los juegos, hasta yo lo siento, los juegos menos desafiantes que los de antes. Antes, a veces no tenías ni cómo guardar todo y tienes que empezar a veces prácticamente de nuevo. En el caso de Tarzán, por ejemplo, ya aplicaron un poco de 3D, ¿no? Sí. Porque si bien muchas partes, si bien la mayoría del juego era en 2D, había muchas partes con escenas 3D. Hércules sí era totalmente... Ya 3D. Como era plano 3D y la animación era 3D, era como una combinación. Una combinación también, exactamente. Yo le agarré mucho cariño a los juegos con historia, como ser el caso de Warcraft. Yo llegué a jugar toda la campaña y me enganché demasiado con la campaña de Warcraft. Y creo que ahí fue, por ejemplo, cuando le llegué a tener un cariño especial a las buenas historias. Sí. Porque es el momento en el que empiezas a admirar a los caballeros y que a los brujos, a los magos, a los dragones, a los elfos. Es muy genial. A mí lo que me gusta mucho de los juegos relacionados a la parte mitológica. Exactamente. Sí. Ha habido un juego que me llamaba mucho y no ha llegado mucho a ¿cómo se llama? A hacerse conocido, pero su parte de historia me gustaba mucho. Era Titan Quest, se llamaba. Era un juego que estaba como vinculado en la época de Grecia, cuando están los dioses egipcios. Bueno, mayormente era un personaje, pero que iba a diferentes lugares. Que hablaba primero en la parte de Grecia, hablaba un poco de la historia de Grecia. Después se iba a la parte de Egipto, también un poco hablaba de los dioses egipcios. La parte de China también, esos tres empezaron el juego. Último, después sacaron hasta el 2015, sacaron una actualización para, como se dice, para cerrar ese juego. Porque era un juego muy bueno, pero por temas creo que del mismo desarrollador, la desarrolladora desapareció y creo que dieron el último empuje para sacar unos 2 DLCs que estaban relacionados con la parte de Atlantis y con los dioses nórdicos. Como se dice, con eso prácticamente, por lo bueno que con eso cerraron el juego, así como se dice, por lo menos lo cerraron bien, como se dice, con todas las mitologías de la parte europea, diríamos. Y ese juego era, después del colegio siempre me gustaba dedicarle sus horitas para echarle todo eso, porque era un juego que me enganchaba. Es juego, como yo digo, los juegos RPG son juegos que te enganchan, que estas horas, pero pues ya te gusta, ¿sí? Es como Diablo 2, yo también le metía con la máquina. Hoy en día, ya que a veces uno también quiere jugar juegos clásicos,
pero ya las computadoras de hoy en día tampoco ya no funcionan. Porque ya me he topado con ya un equipo un poco más actual, ya, o un sistema operativo más actual, ya juegos antiguos a veces ya no te llega a correr. Un poquito te rompe la nostalgia eso también, ¿no? Pero he visto que hoy en día ahora hay hasta emuladores que Con también un puedes, emulador lo con un solucionas. emulador lo solucionas, hay creo que emuladores de XP y sobre eso lo puedes correr el juego por lo menos y para quitarte un poco la nostalgia. Hasta hoy en día he visto que hay hasta páginas de internet que ahora ya implementan Directo en línea ya en lo puedes directo en jugar línea así. emuladores de PlayStation, de Nintendo 64, hasta también he visto emuladores de Windows 98 y con sus juegos para que te puedas echarle a la ¿Qué partida. juegos había en Windows 98, tipo Pac-Man, cosas así? Eh, Pac-Man es el Quake, el Duke Nukem, que son los Ah, ya, principios de lo que son los shooters. sí. Ahí han empezado los shooters. Después, mayormente, ahí ha empezado también lo que es Mario. ¿Qué otros juegos más había? Mayormente eran juegos lo que son implementados en 2D netamente, así eso de. Pero que tenían un contenido de historia muy bueno. Eran increíbles, a pesar de que no tenían gráficos increíbles, pero tú te sentías como si lo vieras en tiempo, como si fuera en vida real, así. Mayormente, yo digo, los de esa época hemos tenido la suerte de ver la transición, así, nosotros hemos llegado a ver juegos así en 2D, mucha que eran pixelados, yo diría, Sí, eran hasta, pixelados, sí. hasta hoy en día, lo que son prácticamente casi, ya hay juegos que parecen como si estuvieras en la vida real. Los juegas en 4K ya. Los juegos en 4K, lo que es el Unreal Engine 5, ya con la nueva implementación, muchas veces ya sus detalles de los ambientes, hasta las piedritas, ya hasta los granos de arena ya se llega a ver. Sí, Es increíble. el aire en el El cabello, aire, el todo, cabello, los sí. detalles, si llega un reflejo del sol, ya se nota todo. Es increíble cómo de un paso a otro. Pero yo lo que un poco me rompe a mí es que se ha perdido, sí, hay buena calidad de imagen, pero se ha perdido lo que es ese toque de la historia que antes había, darle armonía a todo. Tenían tan buenos gráficos hoy en día, no, ya no hay, como se dice, historias como antes se hacían. Así. Te cuento y te sugiero que sí, sí hay juegos con muy buenas historias, pero los que se hacen más populares hoy en día son juegos como que muy banales, ¿no? Muy de que entras, juegas y ya como tipo Sí, Fortnite, ¿qué otros juegos más hay? Tipo Call of Duty. sí, son muy planos Es ya. como que entras, juegas, matas, te sales y ya, digamos, ahí muere, ¿no? Pero la verdad hay juegos con muy buena historia. Uno que te recomiendo bastante es Elden Ring. El ring. Elden Ring es muy, muy bueno y la historia te vuela la cabeza. Porque creo que por ese lado sí también ha evolucionado mucho el mundo de los videojuegos, solo que aquí no se popularizan tanto. Pero la verdad hay juegos con muy buena historia. Pero mencionaste algo que, como te decía, a mí me vuela mucho la mente, de que en su momento esos juegos los sentía como que con una calidad tremenda. Pero yo creo que ahí nosotros hemos trabajado demasiado la imaginación, ¿no ve? Sí, buscamos más la Exacto, o cabeza. sea, tú estás viendo ahí un güey ahí con la cara toda cuadrada, pero en tu mente era algo, era un güey Un real, mundo, te lo un mundo. imaginabas, que te querías ser como él, era algo increíble. Y creo que también ayudaba mucho porque los juegos siempre tenían sus pósters, ¿no ve? Como sus salvapantallas, Ah, y sí, ahí a sí, eso te referías, sí. y en esos artes sí los veías como que, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los artes de Warcraft, de Dota, los artes que hacían, ¿no? Esos Pues eran pósters increíbles, eran como muy hacían juegos buenos. súper realistas antes lo Sí. hacían y con eso por lo menos tenías esa sensación de que Ese era el ese era personaje, el sí. personaje y te llamaba la atención de tener los pósters, todo, porque era pintor en esa época tener eso. Y regresando un poquito, yo te conocí en el ámbito de las computadoras, ¿no? Sí, Te conocí en el ámbito de las computadoras y era inevitable observar de que tenías muy buena experiencia y de que eras muy bueno solucionando problemas sí. informáticos, ya sea de hardware o software. Y lo que te quería preguntar al respecto es, tú, en base a tanta gente que ha pasado por ti, ¿no? Porque no, has hecho mucho de ventas, atención al cliente. Sí. ¿Cómo ves a las personas? Hablaríamos en este caso de Bolivia.
en el uso de las computadoras? Así hablando en porcentajes, ¿tú dirías que las personas tienen idea de manejar esos equipos? ¿Van ahí a la suerte? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hace tiempo las personas una computadora no lo veían como una necesidad. Yo creo que donde he visto que la gente recién se ha dado cuenta de que una computadora es necesaria ha sido desde la pandemia. Y muchas personas no sabían qué es una computadora. A duras penas uno se estaba acostumbrando estaba aprendiendo a manejar el celular. Así que tal vez yo digo que recién hoy en día las personas como que se han animado por una necesidad de aprender a manejar una computadora. Pero mayormente las personas no, una mayoría no solamente se limita a usarlo solamente para WhatsApp, Word y Facebook. No se anima a hacer algo más en la computadora. Claro que también me he dado cuenta que también hay unos clientes que también son los hurguetillos. A veces uno por querer hurgar de más termina arruinándole la computadora. O a veces hay muchos que son los curiosos que abren la computadora, a veces por hurgar una cosa más, lo terminan matando. Pero hoy en día yo creo que diría que ahorita la mayoría del el gran porcentaje solamente lo usa la máquina, la computadora solo por la necesidad, ¿no? Las clases en línea, Word, Excel, WhatsApp, y ahí se limitan, sí. ¿Tú qué sugerirías, digamos, para si es que hay alguien que quisiera, digamos, profundizar un poco más en su equipo, tal vez animarse a desarmarlo o no tanto, digamos, por ese lado, o tal vez instalar programas o aprender un poco de programación? Sí. ¿Tú crees que sí se puede solo con videos de YouTube o tal vez siempre es necesario una tutoría en el caso de que estés en cero, digamos? Porque literalmente hay personas que ni siquiera saben qué es una RAM, ni siquiera saben qué es una... O sea, la o BIOS. sea, han escuchado las palabras, pero Entiendo. no saben qué es eso, no saben para qué funciona, ¿no? Entiendo, sí. Eso mayormente yo recomendaría que si es que solamente anímense solo a manipular hasta donde vean que es seguro, que es mayormente en la parte de software. Porque mayormente encaminarse al hardware es un poco arriesgado. Pero mayormente siempre hay lo que se llama lo que son las escalas de fallo. Mayormente creo que es del 1 al 7. Siempre hay que ir por lo más simple. Nunca hay que pensar de que si la computadora está fallando, irse a lo más complicado. Siempre hay que ir a lo más simple. Hoy en día con lo que hay hartos tutoriales de computadora, todo eso, pero nunca hay que 100% estar, acostumbrado, hace que el tutorial te va a dar solución. A veces hay que ver por otros errores, todo eso. Entonces, hay soluciones básicas, como hoy en día con las computadoras que mayormente yo manejaba, eran casi pantallas azul o parpadeaba el LED, eran RAMs. Pero mayormente siempre hay que tener ese cuidado con los clientes que se animan a un poco a tocar su computadora cuando son problemas de RAMs o hay equipos que te dan así los errores de alerta. Mayormente siempre hay que ver cuál es el error antes de involucrarse a tocar el hardware o tocar la BIOS. Entonces, si una computadora te da el error y ves que está parpadeando el LED y el LED puedes ver de su página oficial si es que es un case o una carcasa de marcas, y un Dell, un HP, mayormente esas marcas te dan una notificación ahí en sus LEDs. Ya ves aquí, es error de RAM. Entonces, mayormente la RAM sus fallas, uno, son por fallas de contacto, por el tema de polvo. Mayormente, como el polvo tiene trocitos de hierro también, y hace un falso contacto. Y hay mayormente a veces truquitos fáciles que hay hoy en día para solucionar, que mayormente se limpia la RAM con un borrador, porque a veces mayormente se ve un poco mancharse los RAMs, con una limpiadita y tal vez cambiar, si tiene otro slot, cambiar el otro slot y llegas a solucionar. A veces los técnicos
lo hacen complicado lo que lo solucionen y te cobran harto por eso. Pero tampoco no hay que desmerecer, porque eso es hay que saber también por qué estás haciendo Claro, eso. es como dicen, ¿no? A veces hay un gran ejemplo para esto que dicen que un güey va y solo Gira el gira tornillo. un tornillo y le dice, ah, güey, por eso me vas a cobrar 200 lucas, no mames, Sí, yo también podía girar ese tornillo. Güey, no te estoy cobrando por girar el tornillo, te estoy cobrando porque yo sé ¿cuál es? cuál es el tornillo que hay que girar, ¿no? Entonces, claro, no hay que malentender eso. Sí, Pero también es verdad de que en mi caso, y corrígeme si es que estoy mal, la verdad he podido aprender mucho con tutoriales en YouTube, solo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces en la gran variedad de computadoras y equipos que hay, muchas cosas son diferentes. pueden ser diferentes. Pero sí, hay que aceptar que que hay muchas personas que tal vez en el momento no tienen para costearse un técnico, Sí, pero necesitan urgente su computadora, ¿no? claro. Entonces, para estas personas que estén así en un tema de urgencia, ahí sí se podría recomendar de que ya prueben con un tutorial en YouTube y Sí, cosas así. Yo, en base a algunas cosas que aprendí de ti, si es que quieres hurgar la computadora, siempre tienes que asegurarte de que esté apagada, hasta apagada y que quitar de, energía. de que esté desenergizada, Sí, tener mucho cuidado con el tema de estática, ¿no? Mejor sí. si te quitas cosas Metálicas y exacto. no estar en lugares que tenga como pisar alfombra, lugares que generen estática. Claro, o sea, no lo vas a poner en tu cama donde está tu frazada que tiene De un estática, montón de eso, todo estática. eso lo mata. Claro, mejor que busques un lugar como una mesa de Madera, madera sí. o un plástico, ¿no? Algo que sea antiestático, que En- no tengas esa superficie. Entonces, si tienes una vez que tienes ese cuidado, digamos, no hay mucho problema en seguir cualquier tutorial, ¿no? Sí, Siempre tienes que saber de que hay una manera correcta de sacar todos los componentes, no es sí, sacar por sacar, ¿no? sí, Entonces, es mejor siempre primero ver un ejemplo de cómo sacarlo y luego recién sí. sacarlo por ti mismo. Hay que avanzar hasta donde tú te sientas seguro que lo vas a poder lograr. Mayormente en una PC de escritorio no hay mucho problema, porque eso es sacar la tapa y es tan fácil de acceso a la RAM, el disco. Los que hay que tener mucho cuidado son con las laptops. Las laptops son un poco más susceptibles a manipular, porque hoy hasta hay laptops que hasta para llegar a su memoria RAM o el disco, tienes que prácticamente descuartizar toda una laptop. Y Es verdad. eso es un riesgo, por eso también que en una área de una persona doméstico, diríamos, es un poco riesgoso. Mayormente una PC, si tienes una superficie, no vas a generar tanto, como se dice, no vas a sacar tanto tornillo, todo. Y no es muy complejo. Pero yo lo recomendaría para las laptops y mandar a un lugar que tengas el espacio adecuado para poner lo que son los tornillos o las piezas, todo. Porque después volver a armar, porque eso sí me pasó a mis primeras veces cuando desarmaba una laptop. Siempre terminaba desarmando una laptop y volví a armarlo y siempre me olvidaba un tornillo. Eso es porque mayormente siempre es preferible las laptops, tienen es como un auto de diferentes marcas, ¿no? Cuando tú conduces un auto, tú lo conoces, todo un auto, pero el otro, cuando ya pasas otro auto, no vas a saberlo dominar a la primera. Como se dice, cada laptop tiene Tiene su forma. su Es forma. un mundo aparte que mayormente yo siempre les digo, en las PCs sí uno se puede animar, pero el laptop mayormente yo recomendaría que lo lleven a un lugar que sea especializado porque son un poco más delicadas las laptops y otros la forma de cómo acceder y Es, manipular a la misma. es más Más complicado complejo, sí. el desarmar, Sí, porque las laptops siempre van a buscar ser es compacto, lo más aplastable. compactas posible y a veces puedes estar sacando lo que crees que es una tapa y había un cable y lo jalas. Y lo terminas matando Ya, y claro. entre corte. Sí, yo creo que en el caso de las laptops sí ya tienes que tener por lo menos un conocimiento Funcionar básico más. de cómo Pues, funciona y saber de que la laptop va a ser mucho tornillo, mucho componente, mucha cosa que vas a sacar y tienes que ser muy atento, digamos, a la hora de desarmarlo para luego volverlo a armar de la misma manera, ¿no? Es sí, ser organizado, digamos, los primeros tornillos que has sacado ponerlo en un lugar, los segundos tornillos que has sacado ponerlo en otro.
y eso hasta dar confianza, ¿no? Pero siempre tienes que ser muy atento en esas cosas. Incluso esto te enseñan también en el tema de autos y otras cosas, de tomar una foto de cómo estaba Como antes, está ¿no? antes, para ver la Eso, referencia, cómo está volver anteriormente. exacto. Pero como siempre, mayormente he visto que las fallas mayormente de la laptop son por falta de mantenimiento. Mayormente uno es casi como el dentista, por lo menos tienes que hacer a tu laptop un mantenimiento una vez al año. Pero mayormente muchos lo dejan las laptops casi después de 3 años, están queriendo hacer mantenimiento, pero ya cuando las laptops ya están a A las las últimas, últimas. sí. Había una temporada de las laptops que había en el 2007 al 2010 unas laptops HP, que esas si no le hacías mantenimiento generaba mucho calor y terminaban desoldándose su tarjeta de video. De esas, me acuerdo que en ese, cuando estaba de técnico teníamos que hacer tema harto lo que es revaling, porque terminaban fundiéndose los chips por Wow, qué recalentamiento. problema. Era un problema grave, porque mayormente siempre les decíamos, por lo que no, lo que está haciendo revaling tal vez te va a funcionar la laptop un año más, así. Porque a veces hasta unos 2 revalings le hacíamos de vivir a algunas computadoras, pero después ya la tercera ya murió así. Hoy en día, pero he visto que ya antes un poquito más arcaico era el tema de hacer revaling, pero hoy en día hasta ya hay lo que son las plantillas, tú ya lo puedes sacar el chipset y cambiarlas, ponerle unas nuevas soldaduras. Con eso hasta le puedes dar una vida útil más práctica. Hoy en día la parte de solución de computadoras se ha vuelto más eficiente. Porque antes no había muchas herramientas que hoy en día hasta que se traen desde China. Hay lo que son máquinas de soldadura, máquinas de reprogramación. Hoy en día también hasta más fácil es encontrar lo que son lo que es los esquemáticos también. Antes no se veía mucho de lo que es el tema de las laptops, las computadoras. Mayormente tu computadora ya no encendía si no funciona cambiando procesador, RAM, lo que son las partes modulares, ya placa muerta y se desechaba. Hoy en día ya se puede llegar a ver un poco más lo que son las fallas. A este integrado está fallando, se tiene que reemplazar o hay que reprogramar la BIOS. Porque hoy en día lo que son esos tipos de accesorios son un poco más accesibles para a un técnico. O, hasta como se dice, ahora hasta ahí hay videos también que hay personas que manipulan ese mismo hardware para que tú puedas dar una solución. Hasta ahí hay hasta una página que se llama el iFixit, que es una página muy buena donde encuentras esquemáticos de laptops, de computadoras, de celulares y te ayuda mucho. Hasta que prácticamente si es que tienes un conocimiento previo en electrónica, puedes animarte a hacer Y ya si lo que tienes es. los materiales también, ¿no? Si tienes los materiales, Las herramientas. con las herramientas ya puedes llegar a hacer, sin ya tener unos estudios más complejos, puedes ya Y implementarte en lanzarte esa directo a la preparación. práctica, pero con una buena guía, ¿no? Buena Sí. guía. Es lo que hoy en día se necesita mucho para desarmar un celular o una computadora, es que tengas una guía bien estructurada de cómo se desarma, cómo se manipula, qué partes, qué errores tienes. Por eso mismo, sí, siempre veo, siempre hay que ir de lo simple a lo complejo, nunca irse o Directo a lo adivinando, más ¿sí? complicado. Porque si vas desde lo simple a lo complejo, tal vez era algo simple la falla y con eso solucionas sin estar desarmando la computadora. Que a veces, muchas veces ha pasado de que a veces el Windows se bloquea. A veces lo apagas de golpe y prendes de nuevo y pantallazo azul te da. Pero a veces apagándolo un rato, haciendo esperar unos 30 segundos, vuelves a encender y la computadora funciona sin ningún problema. Ese trucazo sigue sirviendo porque ese truco de esperar un momento antes de volver a encender también se aplicaba antes en los monitores, ¿no? Sí. Era como que si lo apagabas tenías que esperar unos 15, 30 segundos Como que para volver a encender. enfriar, así. Pero Exactamente. en muchas cosas, algunas cosas, truquitos simples, a veces se siguen implementando, que sirve mucho, ¿no? Y a veces te salvan mucho. Hasta hay algunos trucos locos para recuperar información de discos. Tal vez decían, pon un Ziploc sellado, un disco duro en un refrigerador y al día siguiente sácalo y ponlo inmediatamente y vas a poder sacar tu información. Porque dice que Qué el locura. plato se deforma y con el frío ya llega a su estado base y puedes llegar a sacar información de nuevo. Sí, eso Como no se dice, sabía. hay trucos que hay personas, como se dice, hay personas que se han animado a investigar, probar así como de manera muy casera, pero a veces esas cosas caseras les ha funcionado.
Por eso hoy en día lo bueno es que hay muchas personas que tienen la curiosidad o a veces han analizado y han encontrado una cuestión y a veces lo han posteado y lo han subido y eso es muy bueno porque a veces tú estás buscando una respuesta y ahí la encuentras también. Yo muchas veces encontré en internet soluciones, especialmente en la parte de computadoras o en la parte de redes, que me han facilitado mucho. Sí, no, yo buscaba un camino muy complejo, pero en un video te lo han resumido en, es estito, ten, y con esas soluciones en un rato. Sí. Por eso lo bueno que hoy en día tenemos más herramientas que lo que había antes. Ahora tenemos un montón de lo que es herramientas para lo que es tanto de reparación de computadoras, laptops, todo eso. Claro que hay muchos que se animan, pero siempre, como se dice, siempre tomando las medidas, los cuidados que para abrir un equipo. Yo creo que muchos pueden ya ser sus propios técnicos de sus computadoras, siempre y cuando tengan esos pasos principales para tener cuidado. Yo siempre digo, nunca toques más de lo que tienes que llegar a manipular, porque a veces uno se va muy adelante y ya desarmas todo y ya cuando quieres volver atrás, ya no puedes volver atrás también. Pues también, como has dicho, es preciso también sacar fotos también. Y sinceramente yo ahora más que nunca lo veo como algo no estrictamente necesario, pero sí va a tener su gran utilidad, porque una computadora puede ser la base para otros dispositivos que seguramente más adelante todos vamos a ir teniendo poco a poco en nuestros hogares, porque hoy en día ya todo va a querer conectarse a la red, todo. Hoy en día ya hay microondas, ya hay refrigeradores que se conectan al Wi-Fi, que tú ahí Sí, puedes controlar, bajar la temperatura, apagarlo, lo que tú quieras. sí. Y sinceramente, cuando te llenas, porque eso son computadoras, Es una pequeña en un herramienta, estado sí, sí. básico, pero claro. Y a medida que tú vas llenando de estos robots a tu casa, de estas computadoras, pues el saber por lo menos cómo funciona de manera básica te va a usar muchos dolores de cabeza, porque no es solo el hecho de gastar, ¿no? Ya, digamos, puedes pagar, a veces muchas veces también el tiempo, ¿no? De que tienes que llevarlo hasta allá y luego tienes que esperar a irse a coger. O a veces también puede suceder de que puedes tener una mala experiencia, ¿no? Porque así como hay técnicos muy buenos, hay también otros que a veces Son unos vivillos o también, sí. están cansados o le delegan a sus sobrinos o a changuitos que les pagan menos y a veces no saben lo que están haciendo, ¿no? Te lo termina arruinando más de en lo que tenía que hacer, sí. Exactamente, sí. Entonces, también para tú tener una idea y no ser estafado, digamos, ¿no? Mm, Porque tal vez tú has llevado tu computadora y sabes que tal vez el problema era la batería y que luego el técnico te quiera devolver con otros problemas de RAM y otras cosas, tú le vas a decir, hey, sí. no, ¿qué ha pasado aquí, viejo? Yo le hice el testeo y lo probé con otra, Y realmente era claro, la batería, lo probé con otra batería y estaba dando bien y ahora tú me dices que es las damas, ¿qué ha pasado aquí, sí. no? Lo que hay que tener mucho cuidado hoy en día son los charqueadores. Lo que ves mayormente te lo dan tu computadora por muerta y se lo comen las piezas. Por eso mismo siempre es bueno tener un conocimiento básico en computadoras, por lo menos saber qué es una RAM, de qué compone tu equipo, RAM, disco, placa madre, procesador, disco, fuente. Siempre es preferible tener un conocimiento previo base antes de entregar a un técnico. Claro, mejor si es que tú tienes un conocimiento previo, porque al técnico lo vas a retroalimentar, ya no va a estar ahí No va a divagando empezar todo de así. cero, digamos, ¿no? Por lo menos ya le vas a dar una base para poder avanzar. Como lo que está hablando, las personas pueden ser sus técnicos, pueden ser ya aprendiendo hoy en día las implementaciones que hoy en día facilitan mucho. Uno puede ya ser un técnico con las cosas básicas que si ya tienes un conocimiento previo o por lo menos un conocimiento empírico en lo que es la electrónica o los cuidados que tienes que tener, puedes tú llegar a reparar. Porque hoy en día lo bueno es que hay hartas herramientas de cómo hacer tú el cuidado o cómo ver las soluciones de la computadora. Pero yo siempre, mi frase es empezar siempre de lo básico a lo complejo. Pero como las herramientas, hay videos de YouTube, hay tutoriales esquemáticos de cómo desarmar equipos, ya tú lo puedes implementar sin ningún problema. Tienes razón, entonces creo que como te estaba diciendo, esto se va a volver cada vez un poco más importante, ¿no? Como te estaba comentando, cada vez vas a tener más computadoras en tu hogar
Sí. Entonces no está de más meterle una mano. Ya hemos dicho todos los cuidados que hay que tener. Y si les gustaría que hagamos un par de videos explicando todos estos temas más a detalle, como el ensamblado y desarmado de computadoras, etcétera. Aquí Alessandro tiene muchísimos años de experiencia, él ha metido directamente las manos al fuego, directamente a la práctica Sí, y, y yo soy consciente de sus habilidades y sé que hay un millón de cosas que aprender de él. Eh, Se ha ganado mi respeto y admiración en el tiempo que he podido trabajar con él y yo sé que él es una persona muy capaz, con las ideas muy claras y que es un experto en lo que, en lo que él hace. Entonces seguramente serían unos videos de un valor incalculable. Así que si quisieran algo así, por favor déjenlo en los comentarios. En este video me faltó el tiempo, así que seguramente va a haber una segunda parte de lo que venga, ya sea si es que vamos a hablar un poco más a profundidad de estos temas o continuar porque también me quedé con un poquito de ganas de hablar también del tema de cámaras de seguridad, que también es lo Sí. tuyo, entre otras cosas porque también Redes. eres muy bueno en temas de electricidad. Ya redes. Exactamente. Vamos a implementar todo eso. Entonces, si gusta así algún tip sobre cómo ensamblar una computadora, cómo reparar una computadora, o hoy en día que está el tema de la seguridad, mucho el tema de cámaras de seguridad, implementar, tú mismo puedes armar un sistema de seguridad para tu casa, o si tienes problemas con internet, tu wifi, necesitas mejorar tu cobertura de wifi, podemos hablar de esos temas. Ahí, no sé, ahí vamos a hablar de esos temas sin ningún problema. Yo presto a cualquier momento, yo voy a estar cubriéndote para cualquier cosita también. Bien. Listo, Ale, muchas gracias por haber venido hoy día. Igualmente el gusto es mío, que me estés dando ese espacio para poderme un poquito el conocimiento que tengo transmitir a otras personas más, que les vaya, que espero que muchos les guste y que les transmita así, de que puedan sacar el técnico que llevamos dentro, pues dice. Muy bien dicho. Y no, yo soy el agradecido, estoy consciente de tus habilidades y bueno, hasta la próxima. Ya saben, por favor, dejen su like, cualquier comentario y nos vemos hasta la próxima. Bye.